Hola a todos, mi nombre es Hernán Ponce de León y hoy voy a hablar sobre el código que nunca ejecuta. Antes que nada quisiera agradecer a los organizadores de la JCC por dejarme participar. Tengo muy buenos recuerdos de mi época de estudiante sobre la JCC, así que la verdad que me encanta poder estar de este lado ahora. Bueno, la charla esta va a ser, para los que saben leer la letra chica, sobre una de las grandes mentiras que los programadores nos creímos durante mucho tiempo sobre cómo ejecuta nuestro código. ¿De, de dónde sale el problema de que voy a hablar? Tanto nosotros como programadores, así como usuarios, cualquier cosa que ejecuta código queremos que se ejecute rápido. Entonces esto es lo que implica que toda la gente que está involucrada en el desarrollo o la ejecución de software, así sean programadores, gente que escribe compiladores, gente que diseña o que implementa procesadores, tratan de optimizar el código lo máximo posible para que la ejecución sea rápida. Y la pregunta es, ¿qué garantías tenemos o cuál es el precio que tenemos, mejor dicho, cuál es el precio que tenemos que pagar por esta velocidad? Y en especial nosotros como programadores, ¿cuáles son las garantías que tenemos sobre cómo se ejecuta nuestro código? El tema es que hay muchos programadores que no saben ciertas cosas. Por ejemplo, incluso si te dedicas a escribir código completamente secuencial, single threaded, donde en principio no hay ninguna noción de concurrencia, tu código se va a ejecutar en paralelo. ¿Por qué? Porque justamente el procesador trata de optimizar el código lo más posible, trata de encontrar partes donde puede ejecutar cosas en paralelo y lo hace en paralelo. Quizá un poco más contraintuitivo es que las ejecuciones no se ejecutan en el orden en que nosotros las escribimos como programador. ¿Por qué? Porque de nuevo el procesador trata de encontrar instrucciones que no tienen dependencia y las puede reordenar si esto ayuda a que el código se ejecute más rápido. El tema es que obviamente los procesadores pueden hacer esto siempre y cuando eh, reordenar el código o ejecutarlo en paralelo no cambie el resultado de nuestro programa. El tema es que lamentablemente lo que vemos como programadores o de cómo se ejecuta nuestro programa no es exactamente lo que pasa. Y lamentablemente en 2018 aprendimos que esto tiene sus problemas desde un punto de vista de seguridad. En particular hubo dos vulnerabilidades llamadas Meltdown y Spectre que afectan a todos los procesadores que explotan justamente este tipo de comportamiento que no vemos como procesadores. Y de cierta manera se considera que esto es una falla de diseño en los procesadores. Entonces, veamos, les voy a mostrar acá qué es exactamente lo que está pasando. Volvamos a nuestra primera clase de programar en C. Una de las primeras cosas que probablemente nos enseñaron es que en C, si usamos un array, tenemos que chequear que el índice de acceso es menor que el tamaño del array, para saber que no accedemos memoria out of bound. Entonces, por ejemplo, acá chequeamos que i de x, que es el índice, es menor que el tamaño de a del array a antes de acceder al array. Para este caso vamos a suponer que los valores en el array a son menores al tamaño de b, por lo cual no hace falta chequear también que el índice para acceder b es menor que su tamaño. Entonces, uno normalmente consideraría, ok, este programa es seguro y no puede acceder fuera de memoria. Ahora veamos cómo este programa se ejecutaría en procesador. Primero que hacemos es compilamos nuestro código, assembler, que se va a ver algo parecido a esto que tenemos acá. La primera instrucción 1, lee de la memoria el valor de i de x y se lo asigna a un registro R1. La segunda instrucción hace la comparación entre lo que leyó y el valor de size, se lo asigna a R2. La tercera instrucción es un jump, que si el valor de R2 es 0, que significa que la condición fue falsa, saltamos a 7, ¿ok? Y si no, ejecutamos ejecuciones 4, 5 y 6, que básicamente hacen el acceso a los arrays. Ahora, ¿cómo se ejecutaría este programa assembler en los primeros procesadores?
que tenían una semántica que se llama in order, o sea, cada ejecución se ejecuta una tras la otra siguiendo el orden en el que se escribieron. Básicamente tenemos la primera ejecución, que primero se hace un fetch, la ejecutamos, hacemos un commit y retiramos la instrucción. ¿Okay? Y esto pasa para cada una de las instrucciones. Una tras una pasan por estos tres estados. Lo importante es que una ejecución no se ejecuta hasta que todas las anteriores se ejecutaron y sobre todo se hizo el commit. O sea que cuando ejecutamos algo sabemos que todas las anteriores, todos los efectos de las instrucciones anteriores son visibles ya. ¿Okay? Entonces esto obviamente nos da ciertas garantías. Ahora el problema es que, como les dije, estos eran los primeros procesadores. Y debido a que queremos que el código se ejecute rápido, los procesadores actuales hacen muchas optimizaciones. Por ejemplo, hoy por hoy un procesador tiene algo que se llama el reorder buffer, que sirve para lo siguiente. Veamos cómo se ejecutaría ahora este mismo programa en un procesador más actual. La primera instrucción pasa por el mismo flow, digamos, hacemos un fetch, ejecutamos y commit. Ahora la segunda, cuando empezamos a ejecutarla, puede pasar que el valor de a.size no está en cache, por ejemplo, lo que significa que tenemos que ir a la memoria principal a buscar su valor, y acceder a memoria principal en general es caro, entonces esta instrucción sería cara. Mientras los procesadores actuales en realidad tenían que esperar este tiempo, los procesadores nuevos lo que hacen es continúan con la ejecución. Entonces mientras esperamos eso, continuamos ejecutando estas instrucciones. Y ponemos estas instrucciones que se ejecutaron de manera especulativa en el reorder buffer. Ahora fíjense, el problema es que ahora que estamos acá, tenemos un jump. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es la siguiente instrucción? Tenemos que la siguiente instrucción ejecutar es 4 o 7. Y esto obviamente depende del valor de R2. Pero R2 todavía no sabemos cuál es su valor porque, como dijimos, todavía acceder a memoria es caro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esperamos? No. Nuevamente lo que hacemos es usar una optimización. El procesador predice cuál va a ser el valor de R2 y continúa ejecutando. Por ejemplo, acá la predicción fue que R2 es 0, entonces la siguiente instrucción es 4. Ahora, ¿qué pasa? Cuando eventualmente sabemos cuál era el valor del tamaño de A, si nuestra predicción fue correcta, básicamente hacemos el commit de todas estas instrucciones que ejecutamos de manera especulativa. Y si no, hacemos un squash, o sea, retiramos todo esto, volvemos para atrás y volvemos a ejecutar. Obviamente, si la predicción fue incorrecta, todo esto es completamente invisible para el programador. O sea, esos efectos es como si no hubiera pasado. ¿Okay? El problema es que en realidad las cosas pasaron. Y si bien eso no se ve desde un punto de vista de la arquitectura, el programador no lo ve eso, a nivel de arquitectura estas instrucciones se ejecutaron. Y el problema es que esto puede dejar huellas que un atacante puede usar para extraer un secreto, por ejemplo. Si miran acá, la instrucción 4 accede la dirección de memoria A más R1. Ahora, como R2 en realidad fue falso, lo que significa que R1 es más grande que el tamaño de A. Lo que significa que la instrucción 4 accedió fuera de memoria, posiblemente accediendo a un secreto. Ahora, ese secreto se trajo al cache, ¿ok? Y si bien los demás efectos, cuando nos dimos cuenta que nuestra predicción fue errónea, los borramos, no limpiamos el cache. Entonces un atacante puede usar lo que se llama un side channel para acceder al cache y tratar de sacar la información, entonces leyendo lo que era el secreto. Y esto es exactamente la vulnerabilidad llamada Spectre, que explota esta ejecución especulativa. Ahora, obviamente, queremos que nuestros programas sean seguros, entonces de alguna manera tenemos que analizar para garantizar que nuestros programas sean seguros. Y una manera de hacer eso es usando verificación automática de software. El tema es que para poder verificar software de manera automática necesitamos semánticas formales de cuál es el significado de un programa, ¿okay? Y esto se viene usando hace muchísimos años. El tema es que todas estas semánticas formales generalmente definían las semánticas desde un punto de vista de programador, ¿okay? Donde vos solamente ves lo que pasa a nivel de arquitectura, no a nivel de microarquitectura. Y justamente, como vimos, no pensar sobre lo que puede pasar a nivel de arquitectura nos puede dar vulnerabilidades de seguridad. Entonces la comunidad científica, después de 2018, cuando se descubrió estos ataques, ha tratado de definir nuevas semánticas que consideran lo que pasa a nivel de microarquitectura.
¿Cuál es el problema? Que definir estas semánticas es lento y los ataques no esperan. ¿Okay? Desde que se hicieron públicos los primeros ataques en 2018 usando ejecución especulativa, no han parado de aparecer ataques. Cada 2-3 meses tenemos un nuevo ataque que explota una nueva parte del procesador. Y el problema es que adaptar semánticas no es fácil, ¿ok? Estas semánticas generalmente están fijas, entonces adaptar semánticas a modelos nuevos no es fácil, lo cual es difícil estar up to date con los ataques que son posibles. Entonces, ¿qué es lo que voy a contar en esta charla? Primero voy a hablar de CAT, que es un lenguaje que nos permite definir muchas semánticas o nos permite modelar distintas garantías de microprocesadores en una forma uniforme. Después voy a mostrar cómo modelar CAT como un problema de lógica, o mejor dicho, cómo modelar el análisis de software o la verificación de software usando modelos CAT como un problema de lógica. Y finalmente voy a mostrar que CAT se puede usar para detectar ataques tipo Spectre. Entonces lo primero que necesitamos entender es la semántica de nuestro programa, ¿okay? ¿Cuál es el significado de un programa? Y para nosotros el significado de un programa viene completamente dado por sus ejecuciones. ¿Y qué es una ejecución? Una ejecución es básicamente una tupla donde tenemos un conjunto X y dos relaciones, read from y coherence. El conjunto X representa las instrucciones que se ejecutan en la ejecución y obviamente esto tiene que seguir una cierta estructura de control. Voy a hablar más sobre esto un poco después porque, como les dije, no solamente necesitamos modelar la estructura de control tradicional, sino también este tipo de especulación que les mostré antes. La relación read-from básicamente le asigna a cada load un store del cual leemos el valor, ¿ok? O sea, si yo leo de memoria un valor, obviamente alguien escribió en memoria ese valor. Y este read-from básicamente relaciona esas dos instrucciones. Coherence es un orden entre writes o entre stores que acceden a la misma memoria, que básicamente ordena cómo llegan los stores a la memoria principal. Veamos un ejemplo. Acá tenemos un programa que es similar al que teníamos antes. De nuevo tenemos el acceso a memoria, pero ahora la diferencia es que en vez de chequear el índice con respecto al tamaño de A con un if, como hacíamos antes, lo que hacemos es un masking con esta operación AND, lo que garantiza que una vez que esta parte del código se ejecutó, el valor de I de X va a ser menor que el tamaño de A, lo que garantiza que este acceso va a ser seguro. ¿Okay? Y ahora, ¿cómo representamos una ejecución? Tenemos acá, como ven, un grafo donde cada nodo del grafo es básicamente una instrucción en la assembly. ¿Okay? Esta sería la instrucción, la versión assembler del programa este. Y como ven, cada load tiene un read from de un write. ¿Okay? Por ejemplo, acá tenemos un evento que representa los valores principales de cada memoria. Y ven que cada load tiene un read from. En particular, por ejemplo, la instrucción E4 lee del valor que escribió E3. De la misma manera tenemos que coherence ordena stores. Y sabemos que el E0, que es el evento inicial, básicamente es el primero en este orden. Entonces vemos que E0 llega a memoria antes que E3, E0 llega a memoria antes que 8. Y fíjense que no tenemos coherence entre E3 y E8 porque acceden memorias diferentes. E3 accede I de X y E8 accede temp. ¿Okay? Entonces este es un comportamiento particular o una ejecución en particular. Sin embargo, fíjense que de la manera que definí ejecuciones, no ponemos ningún tipo de restricciones en general. Por ejemplo, nuestra definición nos permite hacer que un store lea que un load lea de un store que pasa después. ¿Okay? Ahora, esto en general en un procesador no pasaría o no tiene mucho sentido. Entonces acá es donde entra en juego el lenguaje CAT. La idea de CAT es que de todas estas ejecuciones que nuestra definición nos permite definir, se encarga de filtrar aquellas que no son aceptadas por la semántica que queremos definir, en este caso la semántica de un procesador. ¿Y cómo hace esto CAT?
Cat básicamente define relaciones. Tenemos unas relaciones base acá, como read from y coherence, que ya le mostré. El program order, que básicamente dice en qué orden están escritas las relaciones. Y un par de relaciones más que no hace falta que entremos en detalle. Y después nos permite definir relaciones nuevas usando operadores como unión, intersección, diferencia, inverso, relación, transitive closure, no me acuerdo el nombre en español, y composición. Después podemos darle nombres a las relaciones. Y finalmente Cat hace el filtering, básicamente definiendo aserciones sobre relaciones. Tenemos tres tipos de aserciones. Podemos decir que una relación es acíclica, es irreflexiva o es vacía. Entonces veamos el ejemplo. Acá tenemos el modelo Cat para representar la semántica en order. Básicamente lo que hacemos es definimos una nueva relación que llamamos com, que es la unión de coherence, read from, y una composición entre la inversa de read from y coherence. Y finalmente decimos, o el axioma que tenemos, la aserción, dice que com unión program orden es acíclico. Y si ahora miramos, esta es la misma ejecución que teníamos antes, donde eliminé alguno de las flechas para que sea un poco más claro. Esta ejecución no tiene ningún ciclo como definido acá, por lo tanto esta ejecución es aceptada por la semántica in order. Y si piensan, esto tiene sentido porque básicamente in order, si piensan lo que significa, es que cada ejecución está escrita en orden, son ejecutadas en orden. Entonces obviamente cuando ejecutamos este load, como este store ya pasó y ya se hizo el commit, el valor que tiene que leer es el que escribió este. ¿Okay? Entonces tenemos este read from. Y por eso tenemos en particular, sabemos que el acceso N5 es seguro porque sabemos que el valor de R2 acá es el que escribimos acá, que básicamente es el masking. Entonces sabemos que esto va a ser menor que el tamaño de A y por lo tanto este acceso es seguro. Ahora, ¿qué pasa con otra posible ejecución? Acá tenemos otra posible ejecución donde E4, en vez de leer de 3, lee sobre el valor inicial. Y en particular, como no sabemos nada del valor inicial, ese valor podría ser más grande que el valor de A.size, lo que implica que el valor que R2 tiene es más grande que A.size, y es posible entonces que acá tengamos un out of bound y que en principio podamos leer del secreto. Sin embargo, si se fijan, esta ejecución viola la aserción de nuestro procesador in order. ¿Por qué? Porque siguiendo esta composición, haciendo la inversa de read from y coherence, podemos ir de E4 a E0 y a E3. Y luego usando program order podemos volver a E4. Básicamente formando un ciclo que, como nuestra semántica no permite, esta ejecución no es aceptada por nuestra semántica. La semántica la filtraría. ¿Ok? Entonces esto demuestra que este modelo CAT representa la semántica que tenemos, que pensamos cuando hablamos de un in-order execution. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es verificar propiedades de un programa con respecto a una dada microarquitectura. El tema es que, como dije antes, no queremos que nuestro análisis dependa de una microarquitectura, queremos poder cambiar estas microarquitecturas muy fácil. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Básicamente convertimos nuestro programa en una fórmula de satisfabilidad lógica que tiene 4 partes. La primera parte habla de la estructura de control, la segunda parte habla sobre cómo los valores se mueven entre instrucciones. Tenemos una parte que es básicamente es específica de la microarquitectura que queremos, y tenemos una propiedad. Ahora, la ventaja que tiene esto es que el análisis siempre va a tener esta forma, siempre va a tener estas 4 puertas, no importa cuál sea nuestro modelo de ejecución. Si queremos analizar nuestro programa con respecto a otro nivel o otra microarquitectura, lo único que tenemos que hacer es cambiar el modelo CAT. No cambia nada a nivel de análisis. Veamos un poquito qué forma tienen estas fórmulas lógicas. La primera parte de la fórmula tiene que ver con la estructura del control del programa. Como les dije antes, si se acuerdan, en una ejecución tenemos este conjunto X, que son las instrucciones que se ejecutan, y como les dije, tienen que satisfacer ciertas propiedades para que sea una estructura de control válida. Lo que hacemos es
para cada instrucción usamos una variable lógica, una variable booleana, básicamente para decidir si está en el conjunto X, ¿ok? Y la idea de esto es que esta variable booleana representa si la instrucción pasa por execute en el procesador. Entonces, si una instrucción pasa por execute o se ejecuta, básicamente algo tiene que pasar entre todos los predecesores de esa instrucción. Y acá tenemos varios casos. Por ejemplo, si las dos instrucciones que estamos pensando básicamente es una sigue a la otra en el program order y la segunda no es un jump, lo que significa es que si la segunda se ejecutó, la primera también tuvo que haberse ejecutado. Ahora, si estamos en el tercer caso donde la primera es un jump, si la segunda se ejecutó, entonces la primera también se tuvo que haber ejecutado y el jump no tuvo que haber pasado. Lo que significa que el valor del registro tiene que ser 0, tiene que ser distinto de 0, perdón, que acá está representado por el valor que esta instrucción lee. ¿Okay? Veamos mejor, capaz es un poco más claro si vemos un ejemplo. Acá tenemos de nuevo los casos y analicemos qué pasaría con este programa que es el que vimos antes. En particular nos interesa saber cuál es la relación entre ejecutar la instrucción 3 y ejecutar la instrucción 4. Si se fijan, básicamente estas dos instrucciones entran en este caso porque básicamente una es la siguiente de la otra y la primera, en este caso 3, es un jump que tiene un target diferente. ¿Okay? Entonces la fórmula nos dice que si E4 se ejecuta, entonces E3 se ejecuta y el valor de 3, en este caso R0, tiene que ser distinto de 0. ¿Okay? Si no, el jump pasaría básicamente. Ahora, si se fijan, 7, por ejemplo, tiene dos predecesores. Un predecesor es 6 y otro predecesor es 3 porque es un jump que lo tiene como target. Entonces, la fórmula dice que si E7 se ejecuta, alguno de los precededores se ejecutó. O se ejecutó E6, ¿ok? O se ejecutó E3 y el valor del registro de 3 era 0. Y básicamente si creamos la fórmula para todas estas relaciones, esta fórmula tiene dos soluciones que hacen la fórmula satisfacible. Que son estas dos que tenemos acá. Cuando R2 es distinto de 0, básicamente tenemos que todos estos eventos se ejecutan. ¿Okay? Y se acuerdan, a nivel del programa C, a nivel de C, básicamente significa que la condición del if era verdadera y que ejecuté también el cuerpo del if. Y la segunda ejecución tiene que ver, solamente ejecuta 1, 2, 3 y 7, que básicamente corresponde a no ejecutar el cuerpo del if porque la condición era falsa. Ahora, eso tiene que ver con estructura de control tradicional. Como les dije, tenemos que también modelar la parte sobre ejecución especulativa. Y básicamente lo que hacemos ahora es dividimos el conjunto X en dos conjuntos. Uno que es el conjunto C de las instrucciones que van a pasar por commit y otro que es un punto T que voy a mostrar en la próxima slide. Entonces la idea es que... y necesitamos una variable más para modelar qué pasó con el branch predictor. Si el branch predictor, el que predijo qué dirección teníamos que tomar del if, fue correcto o no. Entonces, una instrucción va a ser ejecutada y va a pasar por commit si lo mismo que antes pasaba, pero además el branch predictor fue correcto. ¿Ok? Esto es modelado por esta variable booleana. Y ahora, como les dije, tenemos un segundo conjunto, que es el conjunto T, que tiene que ver con estas son las instrucciones que, si se acuerdan, son las que van al reorder buffer, pero eventualmente las vamos a desechar porque la predicción fue incorrecta. Entonces, si miran acá, ahora básicamente en los casos donde teníamos jumps, básicamente acá estamos cubriendo el caso donde la predicción fue incorrecta. ¿Ok? De nuevo, veamos cómo afecta esto en el ejemplo. En particular, la solución ahora, nuestra fórmula ahora va a tener 4 posibles soluciones. ¿Okay? Las primeras dos son muy parecidas a lo que teníamos antes, con la única diferencia que ahora también agregamos el valor del branch predictor, y en estos casos el branch predictor fue correcto. Pero también tenemos dos soluciones que representan la parte de ejecución especulativa.
Y en particular, veamos esta solución acá. ¿Cómo se relacionan de manera especulativa 3 y 4? El encoding nos dice que, por ejemplo, si 4 se ejecuta de manera transitoria, digamos, que es lo que tenemos acá, entonces 3 se tuvo que haber ejecutado, sea transitorio o en commit. En este caso lo tenemos acá, en commit. El valor que leyó 3 tiene que haber sido 0. ¿Okay? O sea, en este caso R2 es 0. Y el branch predictor tuvo que haber sido incorrecto, que es acá. Entonces, esta es la solución. Ahora, si se fijan, como R2 fue 0, R1 es mayor que el tamaño de A, lo que implica que esto es un acceso out of bound. ¿Ok? Por lo cual, esto muestra que nuestra fórmula tiene una solución que demuestra que el programa es vulnerable a Spectre. La otra parte importante de la fórmula es cómo modelar la parte de CAT, ¿okay? Lo que modela el microprocesador. Y si recuerdan, CAT básicamente tiene dos partes. Tiene una parte sobre definir relaciones y otra parte sobre cómo hacer el filtering, o sea, estas aserciones que teníamos. Para la parte de relaciones, básicamente lo que hacemos es, para cada relación y para cada par de instrucciones, usamos una variable booleana que nos dice si el par está en la relación o no. Entonces, por ejemplo, la variable booleana representando una unión, el valor de esa variable booleana es el OR lógico de la variable booleana de una relación o de la otra. ¿Okay? Y esto tiene sentido porque si piensan, un par está en la unión si está en alguna de las dos relaciones. ¿Okay? O sea que si cualquiera de estas dos variables es true, esta variable va a ser true. La intersección es parecida. Ahora, obviamente, para estar en la intersección de dos relaciones tienen que estar en las dos. Entonces, obviamente, acá tenemos un lógico. Para decir que está en la diferencia, necesitamos que la primera variable sea true y la segunda sea false. ¿Ok? Y tenemos un par más, no voy a entrar en detalle, pero bueno, básicamente para cada manera de definir relaciones en CAT tenemos una fórmula lógica, ¿ok? Esta para la transitive closure, cosas así, utilizamos lo que se llama, tratamos de computar un punto fijo. Ahora, ¿qué pasa con las aserciones? Recuerden que teníamos tres aserciones, que una relación era cíclica, irreflexiva o vacía. Para decir que una relación es irreflexiva, de una manera lógica, lo que hacemos es decimos que todas las variables booleanas de la relación y un evento consigo mismo tienen que ser falso. ¿Okay? Esto básicamente modela que la relación es irreflexiva. Para decir que la relación es vacía, iteramos sobre todos los posibles pares y decimos que la variable booleana de la relación y ese par es falsa. ¿Okay? Y para modelar que algo es acíclico, acá utilizamos, aparte de usar variables booleanas, ahora usamos unas variables numéricas. ¿Okay? Básicamente, si piensan, decir que una relación es acíclica es decir que la relación es un orden parcial. ¿Okay? Entonces usamos variables numéricas para modelar en qué posición del orden la instrucción está. ¿Okay? Entonces, nuestra condición dice que si un par está relacionado, es parte de R, entonces el número del primer elemento del par tiene que ser menor al número del segundo. Ahora fíjense, si nuestra relación no fuera cíclica, o sea, si tuviera un ciclo, imaginemos que tenemos un ciclo E1, E2, E1, esto implicaría que el número de 1 es menor que el número de 2, que es menor que el número de 1, que obviamente no es posible, no es satisfacible. ¿Okay? Entonces, si esta fórmula es satisfacible, estamos garantizados que la relación es acíclica. Finalmente tenemos la parte sobre la propiedad que queremos testear. Y en este caso lo que hacemos es testear isolación de software. Nos preguntamos si es posible que el atacante pueda confundir a la víctima de tal manera que la víctima acceda la memoria de un secreto.
¿ok? Una memoria sec donde tenemos un secreto. Y básicamente escribimos esto en lógica diciendo, bueno, existe algún load que se ejecute, ¿ok? Y acuérdense que, por ejemplo, en el caso de ejecución especulativa, este conjunto X es la unión entre C y T, lo cual implica que detectamos accesos cuando las instrucciones siguen una ejecución normal o una ejecución especulativa. Nos preguntamos si existe un load que se ejecuta y tal que la dirección de memoria que accede es la dirección del secreto. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué pasa? O les voy a mostrar cómo podemos usar cat para detectar varias clases de ataques Spectre. ¿Okay? Ya les mostré que podemos detectar la clase en la cual tenemos especulación de la estructura de control, pero hay otros tipos de ataques Spectre. Que de nuevo, estos ataques explotan varias optimizaciones a nivel de microarquitectura. Por ejemplo, como les dije antes, reordenar instrucciones. Si volvemos al ejemplo este que ya habíamos visto antes, recuerden que en InOrder se nos garantizaba que este era el read que íbamos a tener y que si consideramos una semántica en order, este programa es seguro. ¿Okay? Sin embargo, el procesador puede predecir que estas dos instrucciones no van a acceder a la misma memoria, ¿ok? Y puede ejecutar de manera especulativa E4 antes que E3, ¿ok? Como ejecutamos E4 antes que E3, el valor que puede leer, que se puede leer en el R2, puede, no necesariamente va a ser menor que el tamaño de A, entonces obviamente esto podría ser un acceder al secreto, ¿ok? De nuevo, en InOrder esto no es posible, pero en un procesador real esto puede pasar. Entonces, ¿cómo hacemos para detectar usando cat este tipo de ataque? Acá básicamente tenemos el ataque, como les dije. La idea es que este load podría leer, por ejemplo, el valor inicial. Lo que hacemos es cambiar el modelo cat. ¿Okay? Fíjense que recuerden que la definición de InOrder decía que com unión con program order era cíclico. Acá lo que hacemos es cambiar la definición, la relación que usamos acá. En vez de usar program order, usamos lo que se llama preserve program order, que es una relación que tiene menos eventos. Básicamente acá la definición nos dice que PPO contiene todos los pares en program order, excepto algunos pares donde el primero es un store y el segundo es un read, que podemos reordenar. Salvo, por ejemplo, que haya una fence. Estas son instrucciones que detienen que detienen predicciones o la ejecución especulativa. Entonces, obviamente, si tenemos un fence, no podemos reordenar las instrucciones. Y también tenemos una relación que se llama window, que básicamente modela lo que se llama la ventana de especulación. Porque si recuerdan, durante especulación lo que hacemos es ponemos las instrucciones que se ejecutan de manera especulativa en un buffer. Y este buffer obviamente que tiene un tamaño finito, en este caso es SW. Entonces podemos ejecutar ejecuciones de manera especulativa siempre y cuando haya lugar en el buffer. ¿Okay? Entonces esta relación de acá básicamente cuenta cuántos stores va a haber en el buffer. ¿Okay? Y cuando el buffer se llena no podemos reordenar. Ahora, esta ejecución que hay acá, como se fijan ahora, antes en InOrder no podíamos porque teníamos este ciclo de acá. ¿Okay? Ahora, sin embargo, esta flecha de acá no pertenece a Preserve Program Order porque fíjense que es un store seguido de un load. ¿Okay? Entonces, en realidad, esta flecha no la consideramos más cuando chequeamos aciclicidad. ¿Okay? Entonces, esta ejecución es posible con respecto a este cat model. Una manera de evitar que este ataque, por ejemplo, es usar, como les dije, instrucciones fence, porque básicamente detienen la especulación. Y obviamente si agregamos este fence, ahora de nuevo tendríamos un ciclo. Entonces, si agregamos el fence, básicamente el ataque no es posible con respecto a nuestra semántica. Entonces, de nuevo, este modelo CAT nos permite no solo
mostrar que el código es vulnerable a ataques Spectre, pero also ver cómo podemos mitigarlo usando Fences. Otro ejemplo todavía es el siguiente, es otra variación de Spectre. El programa es parecido a lo que teníamos antes, pero tenemos un tercer array al que accedemos. Primera cosa a darse cuenta acá, fíjense que estamos chequeando con un if el índice con respecto al tamaño del C, y ya sabemos que debido a especulación de la estructura de control, esto podría ser no seguro. Ahora, sin embargo, si tenemos un procesador donde no hubiera especulación de estructura de control, este programa todavía es inseguro por la siguiente razón. Básicamente, el procesador puede predecir que si i de x es 1, fíjense que las direcciones de memoria acá serían c más 0 y c más 1. Obviamente son memorias diferentes. Sin embargo, el procesador puede predecir que son lo mismo y puede permitir que este load tome su valor de este store. ¿Okay? Y si ese fuera el caso, básicamente sería posible que este load lea un secreto. ¿Okay? Entonces, básicamente, ¿cómo modelamos esto en CAD? Usamos una nueva relación que se llama Speculative Read From en vez de Read From. Sí, como les dije, el procesador puede predecir que E3 y E4 acceden a la misma memoria. Ahora, mientras Read From garantiza que si dos instrucciones están en la relación tienen que acceder a la misma memoria, Speculative Read From es más débil que esto, no dice esto. Simplemente predice que van a ser alias. ¿Ok? Entonces, en principio nos permite relacionar más eventos. Por ejemplo, sabemos seguro que 3 y 4 no pueden ser parte de read from porque tienen diferentes direcciones de memoria. Sin embargo, pueden ser parte de speculative read from. Y ahora, en nuestro modelo de memoria, o en nuestro modelo CAD, en vez de usar read from, usa speculative read from, por lo cual esta ejecución de acá es permitida por nuestro modelo CAD, lo que muestra de nuevo que el programa es vulnerable a Spectre. Bueno, implementamos el análisis en el cual, basado en esta fórmula lógica, lo implementamos en una herramienta que se llama CAD-IO y quisimos evaluar qué tan precisos son los modelos CAD para detectar ataques. Lo comparamos con otras dos herramientas que también pueden detectar distintas variedades de ataques Spectre. Acá básicamente tenemos todos estos programas, son pequeñas variaciones del programa que abusa la estructura de control especulativa. Estos de acá, STL, usan que es posible reordenar instrucciones, y este último es el ataque que vimos en la slide anterior. Bueno, lo primero que pueden ver es que, por ejemplo, cuando tenemos estructura de control especulativa, todas las herramientas pueden detectar los ataques. ¿Okay? Nuestra herramienta y Spectector también pueden, en la mayoría de los casos, probar que si usamos Fences, la especulación se para y el programa es seguro. Binsec, por ejemplo, no puede probar eso porque no tiene soporte para este tipo de instrucciones. Cuando hablamos, acá en esta parte del gráfico podemos ver cuál es lo importante de soportar CAD. Porque, por ejemplo, Spectector no soporta la semántica donde podemos reordenar instrucciones. ¿Okay? Entonces, obviamente, no puede testear ninguno de estos programas. Como nosotros simplemente lo único que tenemos que hacer es cambiar el CAD model, obviamente que podemos detectar todo esto. Binsec puede detectar de nuevo el reorden de instrucciones, pero de nuevo no puede probar las Fences. Y, por ejemplo, no puede detectar el ataque, no tiene soporte para la semántica del ataque del último que vimos, mientras nosotros sí. Entonces esto muestra dos cosas. Uno, que nuestros modelos son precisos, y otro, que la flexibilidad que tenemos a la hora de modelar ataques. Otra pregunta es, ¿qué tan caro es básicamente esta verificación de software? Como les dije, la idea es que nosotros transformamos esto en una fórmula lógica y chequeamos si la fórmula es satisfacible. Para eso hay muchas herramientas que se pueden usar para detectar eso. Acá probamos 4 y evaluamos cómo funcionan. En estos grafos hay varias cosas, varias conclusiones. La primera conclusión es que es más fácil encontrar vulnerabilidades que probar que un programa es seguro. ¿Okay?
esta parte de arriba de los grafos, casi todos los programas son inseguros, como ven esta rayita roja, excepto estos tres. Y como ven, esos tres son los tres más caros. Y todos estos programas son seguros, ¿ok? Porque son cuando usamos Fences. Y los tiempos son bastante más caros. Otra de las cosas que podemos ver, si ven, la parte izquierda de cada grafo, básicamente son los programas que explotan estructura de control especulativa. Y sobre todo en este de abajo pueden ver que esos son mucho más fáciles de analizar que los programas que explotan reordenar instrucciones. ¿Okay? Y tiene sentido porque cuando tenemos control flow hay cuatro posibilidades solamente. Tenemos en un branch tenemos lo que pasa cuando la condición es verdadera y cuando la condición es falsa, combinado con una predicción correcta y una predicción no correcta. O sea que tenemos 4 casos. Sin embargo, cuando reordenamos instrucciones, en posible tenemos muchas combinaciones en cómo podemos reordenar. Entonces, obviamente, analizar este tipo de programas es mucho más caro. Y finalmente, diferentes herramientas para analizar estas fórmulas lógicas tienen diferentes strengths y weakness, digamos. Entonces está bueno poder analizarlo con diferentes programas. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que vimos en esta charla? Necesitamos que nuestras semánticas sean flexibles para poder detectar muchos ataques. Porque como les dije, los ataques siguen apareciendo uno tras otro, entonces necesitamos que nuestro análisis sea flexible para soportar muchas semánticas. Desde un punto de vista, desde la verificación de software, les mostré que tenemos una herramienta que nos permite analizar esto, pero los tiempos no son óptimos. Todavía es muy caro, entonces necesitamos maneras de hacer que las fórmulas lógicas sean más fáciles de resolver. Necesitamos optimizar esto. Y finalmente, si bien les mostré que podemos usar CAT para modelar ataques que ya conocemos, la pregunta es, ¿podemos también usar CAT para encontrar ataques que todavía no conocemos? Y esto es trabajo que nos gustaría hacer ahora a futuro. Finalmente quería mencionar que el instituto en el que trabajo en Múnich tiene abierto puestos de doctorados, así que si alguien está interesado puede mirar en la página web de nuestro grupo. Y también decirles que en general a mí me gusta supervisar tesinas para la gente que está en la etapa final de la carrera, así que si alguien está interesado en algo de lo que mostré hoy o en general temas de seguridad, me puede contactar y podemos tener una charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Hernán por tu charla. Estuvo muy bueno, muy interesante. Yo nunca había escuchado nada de algo así que, bueno, como que tocaste un montón de temas así diferentes, bueno, todo que tiene que ver con la seguridad, pero muy interesante, así que muchas gracias. Gracias a ustedes por escuchar. Bueno, Santi, ahí están empezando a llegar las preguntas para Hernán. Acá hay una que es, bueno, es bastante larga, no sé si querés que la lea yo o vos, no sé, va a llevar un ratito. Dale vos, dale vos. Qué guacho, bueno, dale. Bueno, porque tiene como una intro, ¿no? Así que arranco. Acá preguntan, al principio dijiste que uno de los problemas que viene ¿de qué? Parafraseando. Estamos acostumbrados a pensar el estado secuencialmente, especialmente cuando queremos que el código es single-threaded. Con el auge de modelos de memoria weak o no secuencialmente consistentes, por ejemplo, Promising Semantics para C11 o el modelo de memoria multicore o Camel, pensás que fuerzan al programador a pensar en el orden de operaciones. ¿Pensás que eso puede cambiar la filosofía, haciendo que seamos en general más conscientes de estos efectos? Bueno, ahí voy a responder en dos partes. Primero que sí, le pegó en el clavo de lo que estuve hablando y muchas de estas cosas que pasan a nivel de microarquitectura son extremadamente parecidas en lo que pasa en lo que se llama Weak Memory Models. Es tan parecido que decidimos robarles el lenguaje CAT. CAT es un lenguaje que
en principio se diseñó para formalizar justamente estos modelos de memoria débiles. Y lo que nosotros tratamos de mostrar acá es que hay otros usos de casos que se pueden usar, que también sirven para mostrar qué es lo que pasa a nivel de microarquitectura y en particular cómo afecta a la seguridad. Ahora, si esto va a cambiar cómo los programadores piensan, hay muchas cosas, porque en principio la idea de usar CATs, por ejemplo, para modelos de memoria, creo que no es tanto que los programadores piensen, o por lo menos no la mayoría de los programadores. Lo principal era formalizarlo de alguna manera como para tener una idea de, bueno, ¿qué es exactamente lo que puede pasar? Ahora, en concurrencia, porque esto de modelos de memoria tiene que ver con concurrencia, en general lo que pasa es que si los programas no tienen algo que se llama data races, la idea es que no importa qué tan débil sea tu modelo de memoria, el programador tiene garantizado de que el programa se va a comportar como un modelo de memoria fuerte. Entonces, la idea es que el programador piense, o sea, que escriba programas que no tengan data races, entonces puede asumir un modelo de memoria fuerte. A nivel de seguridad, creo que, o a nivel de microarquitectura, creo que pasa algo parecido. Lo primero es que esto es muy reciente. O sea, estos ataques aparecieron en 2018. O sea que la gente recién ahora está tratando de empezar a entender qué es lo que pasa a nivel de arquitectura. Entonces, la primera idea que nosotros tenemos con esto es, bueno, tratar de por lo menos lograr definir semánticas formales. Después, si la gente... yo creo que el programador no tiene que pensar qué es lo que pasa a nivel de microarquitectura. Generalmente lo que tendría que pasar es que tendría que ser el rol o del compilador. Por ejemplo, muchas de las cosas que pasan es que el compilador es el que se encarga de transformar tu código C en assembler que te garantiza que tu programa va a ser seguro. Es muy difícil pensar que el programador va a poder estar consciente de todo lo que pasa a nivel de microarquitectura porque hay millones de detalles que es imposible que lo piensen. Entonces creo que ahí tienen que jugar mucha gente junta. Por un lado tenés que tener la gente que diseña arquitecturas o procesadores, gente que implementa compiladores y el programador. Tienen que trabajar todos juntos para tratar de encontrar soluciones. Genial. Acá hay un follow-up de la pregunta que estás respondiendo ahora, que dijeron que en el peor de los casos que mostraste, dijiste algo que no nos alcanza con los barriers y bueno, se perdió esta persona que pregunta. Y se hablaba de un modelo de memoria particular. Creo que te referís, mostré un ejemplo que tenía, el último ejemplo que mostré, que básicamente tiene dos problemas. Porque en ese último ejemplo que mostré, podés acceder a out-of-bound memory si especulás en el if. Esa es el primer problema. Entonces, lo primero que puedes decir, bueno, pongo una barrera después del if justamente para no especular. Incluso si haces eso, como todavía podés reordenar instrucciones, el programa sigue siendo inseguro. Entonces, en realidad, lo que tenés que hacer es no poner la barrera inmediatamente antes del if, pero ponerlo después del store para asegurar también que no vas a reordenar las instrucciones. Perfecto, me parece que quedó bien claro eso. Sí, creo que ahí se aclaró. Sí. Bueno, sigo ahora sí. Otra pregunta. Acá dicen, ¿cómo demuestro que algo que no conozco no pasa? Si justamente no lo conozco. ¿Es demostrar algunas propiedades formales que nos hagan pensar que es seguro? Bueno, ahí hay uno de los grandes problemas de que exactamente que los modelos CAT son una abstracción que nosotros estamos haciendo. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tan buena es tu abstracción? Y ahí es como dije que, por ejemplo, tienen que jugar juntos no solamente el programador, porque la idea es que vos, por ejemplo, le das este modelo al programador y entonces el programador puede escribir su programa y, por ejemplo, lo analiza con un determinado modelo con nuestra herramienta, por ejemplo.
Ahora, la pregunta es, ¿qué tan bueno o qué tan cercano es el modelo que nosotros mostramos, esta abstracción, a lo que sinceramente pasa a nivel de microarquitectura? Entonces, ahí donde, por ejemplo, también entra en juego la gente que diseña arquitecturas. La idea sería tratar de... la idea es que estos modelos son una especie de interfaz, si querés, justamente entre lo que pasa entre el software y el hardware. Y la idea sería que la gente que diseña programadores diga, bueno, lo que nosotros implementamos es coherente o es realista con respecto a esto. Obviamente, esto no es solo, hay que testearlo, hay que hacer un montón de cosas, y el problema es que una de las razones por la cual es muy difícil testear esto es que todos estos, primero, a nivel de microarquitectura en general, fuera de las empresas que diseñan procesos, no se sabe qué es lo que pasa, porque obviamente todo esto es secreto, porque son optimizaciones y lo que sea. Entonces, tendrían que ser la gente de las mismas empresas las que dicen, bueno, este es un modelo o una abstracción que nosotros no te vamos a dar los detalles de cómo lo implementamos, porque eso es secreto para nosotros, pero estas son las garantías que nosotros te damos. Perfecto. Bueno, avanzamos también con otras preguntas que fueron surgiendo. Una pregunta es si existe alguna empresa o desarrollo que utilice CAD actualmente. Que bueno, creo Sí. que lo dije un poco con lo de los WIC, pero bueno, ya estamos. Sí, la persona que creó CAD durante su doctorado ahora trabaja en ARM y ahora, de nuevo, esto no tiene tanto que ver con el lado de seguridad, tiene más que ver con la parte de concurrencia, pero la formalización en CAD de la versión 8 de ARM es parte de la documentación oficial de ARM, desde hace creo que 2 años o algo por el estilo. Excelente. Ahora también hay otra pregunta. Viene el halting problem. Es decir, ¿puede haber una verificación que nunca termine? Esa es la pregunta que hicieron. En este caso, bueno, en general, verificación de software, o sea, en el caso más general, la verificación de software de programas es indecidible. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, una de las cosas que no expliqué mucho en este programa, pero justamente uno de los requerimientos que tenemos para representar ejecuciones de un programa como una fórmula lógica es que las ejecuciones son finitas. Entonces, tenés dos maneras de lidiar con eso. Una, o asumís que tu programa no tiene loops infinito, o si no, lo que se hace, este tipo de técnicas se llaman bounded model checking. Lo que haces es poner una cota en el tamaño de las ejecuciones que consideras. Entonces, por ejemplo, en Bounded Model Checking, si encontrás una vulnerabilidad o si encontrás una falla, un contraejemplo, lo que sea, este contraejemplo es verdadero, pero cuando no encontrás, tu verificación es tan buena. Primero, dos cosas. Estamos trabajando sobre modelos, o sea que todo obviamente que tiene que ver dependiendo qué tan bueno es tu nivel de abstracción. Y la segunda limitación es que las garantías que puedes dar de que un programa es seguro es con respecto a esa cota. Por ejemplo, puedes decir, bueno, yo tengo un loop, voy a desenrollar todos los loops hasta 100 iteraciones y lo que garantás es que en 100 iteraciones no vas a encontrar problemas. Pero claro, siempre pasa, bueno, ¿qué pasa con la iteración 101, 102? Y ahí es donde llegas al límite de lo que puedes hacer con este tipo de técnicas. Buenísimo. Bueno, no sé, Santi, ¿qué opinas que hagamos? Porque siguen, o sea, hay más preguntas, pero ya por el tema del horario, no sé si preferís que metamos un descansito antes de la próxima charla. ¿Qué opinas? Y para mí, vendría bien un descansito. Los que estén interesados en seguir, hay un par de preguntas más. Te invitamos, por supuesto, al canal de Discord para que puedan seguir generando preguntas y debates. En este descanso se pueda justamente resolver estas que quedaron acá en el tintero, que también estaban buenas. Así que estoy con vos, Aldo. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Nos vemos ahora, ya te vi en el servidor, así que bueno, nos estaremos viendo en este rato o bueno, en estos días ahí para seguir charlando. Bueno, muchas gracias a todos. Una cosa nomás, no sé exactamente dónde están las preguntas que quedan, en Discord no las veo, no sé si están en el canal de YouTube,
Pero sí, la gente que esté interesada, estoy en Discord y podemos seguir charlando ahí. Buenísimo, genial. Excelente.